Bien, y ahora vamos a dar la clase número 6, que son los 9 dones espirituales. ¿Sí? Vamos a modificar acá. Vamos a ir acá y ahí vamos a compartir. Pero no te... No te estoy hablando hasta capítulo que va a calentar. Tengo para antes. Esa vaca artificial. Cosa no. No tiene tele. Tiene todo. No tiene cosas. Ahí La va. super peor. No, Los no 9 tiene dones música. espirituales en el liderazgo. Hola, Eh, hola, papá. Ya vimos todas las otras clases que dimos, el repaso. Cristiano Ronaldo. Ahora, ¿en qué consisten los 9 dones dados a la iglesia? ¿Y con qué propósitos se deben usar? Esto es un poco agarrado de lo otro que veníamos viendo, Ajá. ¿sí? Sí, Como dice sí. acá en Corintios 12 8 al 10, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Son 9 dones, sí, que se mencionan acá en Corintios. Y acá los vamos a estar viendo un poquito más Ah, en detenimiento. Palabra de sabiduría, dice acá. Este don, si se interpreta por su uso en el Nuevo Testamento, es la habilidad de la administración. Habilidad en la administración, prudencia en el trato hacia los que están afuera de la iglesia, discreción al impartir la verdad, interpretación y aplicación de la escritura, y conocimiento de los requisitos para vivir correcta y devotamente. Palabra de sabiduría significaría entonces la habilidad sobrenatural para utilizar la sabiduría divina en los acontecimientos anteriormente mencionados y en otros relacionados. ¿Se entiende? no, no No. entendí. Vamos de vuelta. Sí. Es la habilidad en la administración. Hechos 6.3. Vamos a Hechos 6.3. Vamos a tener la Biblia a mano porque es importante que busquen, que sepan ahí dónde están los versículos. 6.3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos todo este trabajo. Por ejemplo, Esteban era uno de esos varones lleno de sabiduría. Es habilidad en la administración, ¿sí? Prudencia en el trato hacia los que están afuera de la iglesia. Colosenses 4.5. Ser, Ujú. en dos palabras, ser sabio, ¿sí? Palabra de Sí. sabiduría tiene que ser una persona que está llena del Espíritu Santo, tiene sabiduría, ¿sí? Y palabra de sabiduría es la habilidad entonces sobrenatural para utilizar la sabiduría de Dios en acontecimientos mencionados, como por ejemplo, discreción en impartir la verdad, interpretación en la aplicación de la escritura y conocimiento de los requisitos para vivir correcta y sabiamente, ¿sí? Eh, en fin, vamos a ver primero de Santiago 1.5, dice, ¿y alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da todo No. abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bien, el 3.13, Hay que comprar ¿quién más es sabio cosas. y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Ven? El que tiene sabiduría, sí, en sí, yo lo encerraría en la persona madura. ¿Sí? La persona que está llena del Espíritu Santo es una persona madura y las palabras que va a hablar son palabras con sabiduría.
¿sí? Es la habilidad, como dice acá, sobrenatural para utilizar la sabiduría de Dios en los acontecimientos que mencionamos anterior. ¿Y cuáles son? Prudencia con el trato con los que están de afuera, discreción al impartir la verdad, habilidad en la administración, ¿sí? Eh, vivir en santidad, ¿sí? Eh, es una persona que transmite la sabiduría de parte de Dios también. Después, palabra de ciencia. Dice, este don es un conocimiento sobrenatural de Dios, como podemos apreciar en los evangelios y las epístolas, así como conocimiento tocante a los deberes humanos para con Dios. La diferencia con el don anterior, el palabra de sabiduría, y este, parece estar en la idea de que la ciencia es más bien comprensión o percepción de las cosas divinas, mientras que sabiduría es la habilidad para administrar tal comprensión. Sí. Palabra de ciencia tiene que ver con entonces con el conocimiento de las cosas sobrenaturales de Dios. ¿En dónde podemos ver ejemplos de esto? No sé si se recuerdan en el libro de Daniel, por ejemplo, cuando Dios le hablaba y le hacía entender todo lo que iba a venir. Si él tenía sabiduría, él tenía conocimiento. Pero después Dios le daba palabra de ciencia justamente, porque iban a venir acontecimientos que venían de parte de Dios para lo que iba a venir en el pueblo, y Dios le daba esa palabra de ciencia. Si ahora no es que, como vuelvo a repetir, no es que uno anda alardeando, "Oh, bueno, Dios me dijo tal", no, o sea, es para tal momento, es para administración del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y uno lo tiene que usar con discreción. Sí, porque la gente lo puede malinterpretar o no lo entiende. Fe, sí. El Nuevo Testamento ampliado traduce este don como fe obrando maravillas. También se dice fe especial, para distinguirla de la fe que salva. La fe que salva es descrita como un don, Efesios 2:8, ¿sí? Es usada como un don opuesto a lo que es obras, ¿sí? Pero la palabra fe en 1 Corintios 12:9 se refiere a un don especial del Espíritu. ¿Se entiende? No, más o menos. O sea, está hablando acá de la fe que salva y de la fe de obras, ¿sí? Ajá. Lo que se traduce como, porque, volviendo, ¿no? Porque a veces por ahí se nos olvida un poco de qué estamos hablando. Son los 9 dones del Espíritu, los 9 dones espirituales. Entonces Dios te da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, pero no fe para salvación solamente. Eso es lo que estamos separando. Ah, está bien. Sí, 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 Aquí se ahora sí. traduce fe como la que tuvo Pedro cuando le dijo: de lo que tengo te doy, y obró el Sí, milagro. ¿Sí? Esa es fe en acción. una acción. Después sanidades. Preparación y federación. Sanidades. Todos los creyentes en general y los ministros en particular tienen el poder para orar por los enfermos. ¿Sí? No obstante, el don de sanidad es uno que trae la salud al enfermo de una manera especial, ¿no? A través de la oración. No debe entenderse que la persona que manifiesta este don tiene el poder para sanar a cualquiera. ¿Se entiende? O sea, Sí. yo puedo obrar en el espíritu y pedir y orar por una persona y que la persona se sane. Eso es un don de sanidad, porque estábamos hablando de dones espirituales. Un don de sanidad. Ujú, Ahora, yo no es que yo soy el sanador y digo, bueno, a ver, yo te oro a vos y se va a sanar. ¿Puedo tener fe para que se sane? Sí, pero de ahí a que yo diga, yo tengo ese poder para hacerlo, no. Es un regalo de Dios, actúa el Espíritu a través mío, yo soy un canal de Dios, pero no es que yo tengo el poder como He-Man. claro. Mm, súper.
Y hay muchos que se confunden, ¿no? Uno ve por ahí muchos que oran y que hablan y que... Yo no sé si es que Dios actúa por misericordia a las personas que tienen Mm, fe, porque a veces la gente tiene fe también, y esa misma fe es la que obra la maravilla. claro, sí, como la mujer de chocolate de sangre. Claro, Su fe uno tiene, que- ora y a veces tiene fe, y Dios obra el milagro. Pero no es que la persona que oró por esa tiene algo especial. Porque muchas veces uno lo va a escuchar, ¿no? De las personas mismas, cuando oran y se sanan los enfermos. Dicen, y yo soy tan pecador como ustedes. O sea, pero Dios me usó. ¿Sí? O sea, uno en Ah, ese momento es un canal de Dios. claro. Está en el Espíritu, está usado por Dios, pero no deja de ser un hombre, una persona, ¿sí? Que nada, como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con mi cuerpo sirvo a la ley de la carne, más con el espíritu a la ley de Dios. Entonces, uno va a encontrarse que en su vida tiene esas dos naturalezas luchando, ¿sí? Pero cuando uno le da lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra con dones espirituales. Y ahí están el don de sanidad, el don de fe, el don de obrar milagros, ¿sí? Como le habíamos dicho, Dios realiza materialmente y físicamente y espiritualmente los milagros. En el reino físico existe una diferencia entre un milagro y el sanarse. El milagro es instantáneo, mientras que el sanar es el curso natural de la restauración, que opera progresivamente desde un momento dado. ¿Sí? La sanidad puede ser del alma, sanidad de heridas del corazón. ¿Sí? No es lo mismo que un milagro que actúa inmediatamente. Un milagro, Ujú. por ejemplo, bueno, el cojo se levanta, de lo que tengo todavía se levantó y caminó, pero lo otro ya es más progresivo, que tiene que ver con sanidad del corazón, sanidad de las emociones. Hay distintos tipos de sanidades, ¿sí? Y esos milagros que uno obra, como dice acá, pueden ser materiales, pueden ser físicos o pueden ser espirituales, ¿sí? Eh, Como dice acá, en el reino físico existe una diferencia entre el milagro y el sanarse. El milagro es instantáneo, mientras que el sanar tiene una operación progresiva desde un momento dado. El milagro, por su parte, hace que la sanidad o la restauración ocurra instantáneamente. Dice, estudia luego dos ejemplos de este don en función. Hechos 5:12 y Hechos 19:11 a 22. Después, para que lo vean. Eh, Obrar milagros. Esto es lo que estamos viendo. Bien. Ah, yo me confundo de pantalla. Ahí va. El don de profecía. No solo se ejerce predicando. Vieron que muchos dicen, sí, es fácil ser profeta desde arriba del púlpito con un micrófono. Eh, y con el diario de lunes, como dicen muchos, ¿no? Sabiendo y conociendo a la gente. Sabiendo a fulanita que lo que hace, dónde... O sea, así cualquiera Claro. profetiza. Ahora, Ujú. distinto es aquel que profetiza sin conocer a la persona. Y eso es lo sobrenatural. ¿Quién le dijo? El Espíritu le dijo. Mm. Sí. Y ha pasado, hay gente que tiene ese don. Dice, no solo se ejerce predicando, la profecía es más bien un resultado de una inspiración espiritual espontánea. No intenta suplantar la predicación o la enseñanza, sino suplementa con el toque inspirador de Dios. Es un mensaje sobrenatural espontáneo de Dios a través del profeta. Es semejante a la interpretación de lenguas, es enteramente sobrenatural, pero en una lengua conocida. La profecía y la interpretación de lenguas son para ser juzgadas. Alguien habituado a estos dones debe estar dispuesto a permitir que otros juzguen si sus profecías son o no del Señor. ¿Se entiende? O sea, Sí. si yo soy profeta y doy profecías, dice acá, están dispuestas a ser juzgadas, son para ser juzgadas. O la interpretación de lenguas, como hoy habíamos hablado, aquel que interpreta las lenguas.
¿Cómo es que van a ser juzgadas? Y porque si es de Dios, Dios te va a respaldar y los demás hermanos Claro, se van a dar cuenta. Ahora, si no es de Dios lo que vos estás diciendo, también los demás lo van a ver y van a decir, ah, no es de Dios. Mira, hizo todo lo contrario. Entonces ahí claro. uno se va a dar cuenta si es o no del Espíritu o no. Pasa entonces, o sea, mucha gente O sea, se... como que el Señor en ese momento usa a la persona para decirle algo. Ahí, Sí, y si después se cumple, ahí se cumplió la profecía, digamos. claro. Pero a veces muchos se basan solamente en eso. Eso es lo malo, porque muchos caen en eso, en decir, bueno, el profeta vino y me dijo todo, Ah, sí, sí, es verdad. Sí, me ha pasado, sí. Enfrente de pero casa hay una, y la enfrente de palabra y casa la hay una enseñanza que iglesia. estaba enseñando, o sea, era solo profecía nada más. Entonces ahí está el problema, o sea, cuando Claro, solamente se basan en profecías, porque acá lo está claro. diciendo, es algo que es suplementario, o sea, es algo que adorna, que acompaña el mensaje que estás dando, no es el mensaje en sí. O sea, Claro, sí, porque hay personas, por ejemplo, hay pastores que yo he escuchado, pero también estaba en otras iglesias donde decía, no sé, el Señor dice que te va a dar, bueno, yo entiendo que que se declaran que son profetas, pero en realidad lo que yo entiendo es que el Señor en un momento, tal vez si quiere hablarme a mí, va a usar a alguien para decirme una profecía, porque tal vez por amor me va a decir algo, pero la usó solamente en ese momento. Esa persona tiene don. Y eso no significa que sea profeta, sino que lo usó en ese momento para decirme algo, decirme una profecía. exacto. Y aparte, cuando uno tiene que tener cuidado también, porque, o sea, ¿para qué son las profecías? Mm, Todos los dones, como dice la palabra, es para edificar el cuerpo de Cristo. sí, No es para uso personal, no es para decir para beneficio propio. Sí, porque hay profetas que dicen, el Señor me dijo que vos me vas a regalar tu coche. claro, Entonces, ¿es de Dios o no? O sea, ojo, ese es el no. punto. Que hay muchos, la Biblia lo dice, que hay muchas falsas doctrinas últimamente, y estamos en los Ujú. tiempos, en esos tiempos, y que hay un montón de profetas dando vuelta que no son de Dios. Hay un Mira, ejemplo, enfrente de mi casa hay una iglesia que está todo el tiempo. Mañana viene el profeta tal, la bueno, profeta tal. y Todo se el basan tiempo en eso y están. nada más. Yo Y la le gente va muestro, por el profeta. hay un pasaje Sí. que Dios Mm. me mostró en su momento, a ver si lo encuentro ahora porque no lo tenía preparado. En Primera de Samuel me parece que está. Eh, Como que se desvía porque vos estás esperando a la persona y no lo que va a venir o sea, de Dios. creo Sí, que no sí, acá no. está. Había un pasaje donde Dios envía un espíritu de mentira a profetizar a los reyes porque él quería que un profeta, no, él quería que un rey muera, porque el rey está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y le manda espíritus de mentira y induce a los profetas que estaban ahí para decirle todo lo contrario a lo que iba a pasar, para que caiga juicio de Dios sobre su vida. A ver si lo encuentro, si no, después se lo comparto. Pero está muy bueno porque ahí donde justamente en el pasaje dice que el profeta que hablaba de parte de Dios dice que vio una visión donde Dios decía, ¿y a quién enviaré para que le profetice a Acab tal y tal cosa? Y dice, yo, dice, salta uno. Y dice, yo soy espíritu de mentira, entonces yo hablaré a través de los... y va y habla a través de los profetas ese espíritu de mentira para que induzcan al rey a ir a la guerra y ahí es donde iba a tener juicio de Dios. O sea, Hermano Fernando está hablando de Primera de Reyes 22. ahí va. Gracias, Es hermana. el profeta Micaías contra 400 profetas falsos del rey Acab. Bien, el rey Acab era el marido de Jezabel, no sé si se acuerdan. Jezabel es la mujer esa que lucha contra Elías por los profetas de Baal.
que hace que el pueblo se Ah, sí. desvíe. Bueno, Jezabel lo induce mucho a Acab a que se aleje de Dios, pero Acab ya estaba lejos de Dios. Pero en ese pasaje, después léanlo, está muy bueno porque habla de justamente, Micaías profetiza la derrota de Acab, pero Acab tenía como un séquito de profetas, o sea, Micaías era un profeta de Josafat, que era el otro rey, o sea, para ponerlas en situación. Acab era el rey de Israel y Josafat era el rey de Judá. Josafat era primo de Acab, pero Josafat seguía a Dios y Acab no seguía a Dios. Pero en ese agarra y le dice acá a Josafat, vení conmigo a la guerra porque vamos a ser fuertes los dos, vamos a luchar. Y Josafat le dice, para, yo voy si Dios me dice, si no, no voy. Entonces manda a buscar a los profetas. Entonces ahí todos le decían que sí, que vaya a la guerra, qué sé yo. Y ahí es cuando aparece Micaías diciéndole todo el mensaje que tenía de parte de Dios. Entonces, miren cómo a veces hay profetas que pueden profetizar mentira. Mm, Entonces, por eso hay que tener cuidado con las profecías. No digo que no hay que escucharlas, pero sí tienen que venir acompañadas del mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Que la profecía tiene que ser un complemento de la palabra y tiene que ser para que el pueblo sea edificado. Si el pueblo no es edificado, lo tomo con pinza, como dice ahí. Tenemos claro. que estar dispuestos a permitir que otros juzguen si las profecías son o no del Señor. Después viene el otro, el don, discernimiento de espíritus. Bien, dice, debido a que el diablo maneja una falsedad muchas veces que iguala la apariencia a la realidad de Dios, o sea, que el enemigo se disfraza como ángel de luz, esto es lo que está diciendo acá, dice, a veces se mete en la iglesia y a veces hay lenguas que hablan los demonios que no son de Dios. Entonces, por eso hay que saber discernir estos espíritus, como habíamos dicho. Porque por ahí uno puede estar hablando en lenguas, sí, todo, uy, gloria a Dios, qué sé yo, y capaz que está maldiciendo a la iglesia en lenguas. Ha Mm, pasado, acá en esta iglesia ha pasado. El pastor ha contado en su momento que hubo personas que estaban hablando y que estaban usando otras lenguas, pero que no eran de Dios. Entonces le hicieron callar. Y acá dice, los tres tipos de espíritus a discernir son el divino, el satánico y el humano. El don de discernir también da al creyente la habilidad de reconocer el carácter espiritual de una persona. Sin embargo, este don debe distinguirse de la comprensión natural de la naturaleza humana y ciertamente no es un espíritu buscafaltas. Si no es que tenés que andar juzgando a todo el mundo por tener discernimiento de espíritu. No es que tenés que andar diciendo, este hermano está en pecado porque hizo tal y tal cosa. No, no es para eso. O sea, discernir los espíritus es para saber de parte de quién viene. Ahora, es para edificar la iglesia, ¿sí? Si hay un espíritu engañador y está hablando, y yo sé que ese espíritu es de engaño, ¿sí? Lo oro para que ese espíritu sea reprendido en el nombre de Jesús, o hablo con el pastor, le digo, mira, pastor, pasa así, 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 y, y pasa esta persona. Entonces va a tomar cartas en el asunto, pero es para cuidar la iglesia, justamente como le digo. O sea, discernir los espíritus es para cuidar la iglesia. No es para usarlo porque yo soy Juan de los Palotes, como dice mm. el y bueno, y a ver decir, bueno, no, este hermano está en pecado, aquel hermano está haciendo tal cosa. No es un buscafalta, es para justamente, como le digo, edificar la iglesia. Para no usarlo para juzgar, Claro, porque lo estoy usando mal. O sea, claro. uno con el tiempo, ¿sí? En la iglesia se va a dar cuenta, a veces uno desarrolla eso naturalmente, más allá de que lo use en el espíritu, no. Uno a veces después se empieza a dar cuenta de que hay gente que está así o asá, pero lo hace uno en la carne, ¿sí? Porque uno después Ah, desarrolla esa habilidad. Pero lo que Dios quiere es que vos lo uses en el espíritu, o sea, y cuando vos lo usas en el Espíritu Santo te va a decir qué hacer o cómo orar, en qué dirección orar, porque Dios te muestra claro. para que vos lo acciones, no para que digas, bueno, ya está.
No, es para que vos tomes cartas en el asunto. ¿Y cómo? Orando, ¿sí? Es de la única manera. Porque como habíamos dicho, si algo es espiritual, yo no puedo ir en la carne a enfrentarlo. Claro. Tiene que ser en el espíritu. ¿Y cómo en el espíritu lo hago? Doblando rodilla y orando y reprendiendo. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu inmundo de distracción. Por eso cuando el que está ministrando en la alabanza o en el culto siente que hay un ambiente pesado en la reunión, no empieza a orar, no empieza a arrepender Ujú, y porque se da cuenta, tiene un discernimiento de que hay claro. algo que está pesado en el ambiente y empieza a reprender. Entonces cuando reprende después se va todo. Porque a veces hay lucha en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Los hermanos vienen cargados, vienen con ataduras, con pecado. Entonces hay que romper esas cadenas. Amén. Bueno, diversas clases de lenguas es el otro. ¿Mm? Claro. Mientras el don de lenguas, de otras lenguas, no, ¿qué estamos? Sí. Ah, porque yo tengo acá los números cambiados. Interpretación de lenguas. Está diversas clases de lengua y la interpretación. Las diversas clases, si dice este don se exhibe, se expone a sí mismo al hablar sobrenatural, en el hablar sobrenatural de uno o más lenguajes no aprendidos por quien los habla. Isaías profetizó que llegaría el día en cuando la gente de Dios sería ministrada y usada por él de este modo, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo. Este es el reposo, da del reposo al cansado y este es el refrigerio. Sí, lengua de tartamudo y lengua de extraño. Es lo que se habla hoy comúnmente en la iglesia. ¿Sí? Ahora, yo tengo el testimonio de que en otra iglesia, que no es acá, una hermana habló en portugués sin saber el idioma. Y estaba hablando una profecía, algo para ese entonces, hablando en lengua, y hubo otro que lo interpretó. Pero bueno. Es como dice ahí, como dice en el libro de los Hechos, cuando empezaron a testificar todos en los diferentes idiomas. Vieron que dice que empiezan a hablar en lengua de medo, de Ujú. persa, de griego. O sea, eran todas las lenguas que había en la zona. Y el Espíritu Santo, ¿para qué habló en otras lenguas? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo la pregunta? ¿Por qué el Espíritu Santo se repartió en diferentes lenguas de diferentes idiomas en ese Pentecostés? ¿Para qué fue eso? El que se repartió en diferentes lenguas. Para predicar, para ir a otros lugares. Ahí está, para predicar. Entonces, cuando uno habla en lengua, ¿sí? Puede hablar, como dice Pablo, para edificarse a uno mismo o para edificar el cuerpo de Cristo. Pero también puede ser que uno hable en lenguas para predicar en otro idioma, porque estaban anunciando las buenas nuevas. Lo que estaba Mm. anunciando el Espíritu Eso Santo se da cuando se cuenta. repartió en lengua, dice que 4.000 personas se convirtieron con el discurso de Pedro, pero no solo fue Pedro, porque fue cuando empezaron a hablar todos en lenguas en diferentes idiomas. Empezaron a glorificar a Dios, dice. Y ahí es cuando se convirtieron los demás. Dice, ¿cómo? Si este está acá y está hablando en mi idioma, vengo de Grecia, vengo de Etiopía, y está hablando en etíope. ¿Cómo puede ser? Entonces ahí entendieron que era algo sobrenatural, un poder divino Hablamos a que todos. cayó. Eso, según el Espíritu le daba que hablar sobre eso. Amén. Entonces, las lenguas son para eso, son para glorificar a Dios por sobre todas las cosas, para, Para edificar. para edificar el cuerpo, para edificarse uno mismo, pero también es para darle la gloria a Dios, ¿sí? Porque lo vemos en el libro de los Hechos. Mientras que la interpretación es, como habíamos dicho, es entender esa manera sobrenatural, ¿sí? Que es un lenguaje que yo nunca lo aprendí, pero es la interpretación de ese lenguaje para quienes los escuchan. En esta operación sobrenatural del Espíritu de Dios, Dios hace que las palabras expresadas fluyan con inspiración divina directo al corazón del oyente. O sea, puede ser que la escucha audible, el que la interpreta o entiende lo que está diciendo en el Espíritu, o sea, porque está entendiendo, como dice ahí, en el corazón del oyente,
está entendiendo lo que Dios quiere decir, que Dios está hablando acerca de esto. Dice, pues tal como sucede con el hablar en nuevas lenguas, la interpretación de las mismas no es concebida en la mente, sino mediante una impresión espiritual espontánea. Primera de Corintios 14:5 nos enseña que las lenguas más interpretación equivale a profecía. Y ahí está el asunto. La profecía, como habíamos dicho, no es porque se me ocurrió algo para mi beneficio. Es la lengua más la interpretación es igual a la profecía. ¿Y para qué viene? Para edificar a la iglesia y al cuerpo de Vale, Cristo. Sí. Bien. amén. Dice, regulación de los dones vocales. 7 cualidades que debe tener una iglesia activa y llena del Espíritu Santo. Y acá habla de las cualidades de una iglesia, como dice acá, llena del Espíritu Santo. Bien. Dice, la diferencia está en el control. ¿Sí? Los rayos eléctricos tan destructivos que pulverizan árboles, queman casas y matan gente son la misma naturaleza que la electricidad que opera tan suavemente en nuestros hogares. La diferencia está en el control. ¿Sí? No es lo mismo tener un rayo que se entiende, ¿no? No es lo mismo un rayo que queme un árbol que yo la electricidad que uso para enchufar la heladera, por ejemplo. O sea, yo controlo la electricidad. Ahora, si yo no puedo controlar eso, se vuelve destructivo. En 1 Corintios 14 provee los controles necesarios para regular los dones del Espíritu, en particular aquellos que dan poder para hablar en forma sobrenatural. La iglesia no debe ser ignorante de un conocimiento tan valioso, ya que se necesita, ¿sí? Y acá es lo que vamos a tener, lo que se necesita. Se necesita balance. El capítulo entero, ¿sí? Llama a una y otra vez con esta advertencia. Nunca lleguen a los extremos en ninguna cosa. Los hermanos de Corinto hablaban inmoderadamente en lenguas. Por eso se les recordó, en cualquier servicio de la iglesia deben tener interpretación y también profecía, para que hubiera un entendimiento inteligente de lo que se estaba diciendo y edificando a todos. Vieron que a veces hay personas que están hablando en lengua y por ahí ya paró el momento de la reunión y siguen hablando en lengua. Bueno, Sí, sí. esa persona tiene que entender qué clase de lengua estoy teniendo. Si son espirituales o si son carnales. Porque puede ser que uno con la carne también esté hablando en lengua y nada que ver. Pasa. Por eso, no es que pasa en nuestra iglesia solamente. Pasaba en Corintios. Pablo les dice. Por eso léanlo, no tiene desperdicio. 1 Corintios 12, 13 y 14. Si los leen todos juntos van a entender a qué se estaba refiriendo Pablo. Porque Pablo estaba hablando del hablar en lenguas también, pero hablaba de los dones y hablaba de un montón de cosas que estaban teniendo los de Corintio. ¿Qué estás viendo? No. Pero ¿qué pasa? Los de Corinto estaban siendo, o sea, los de Corinto lo que tenían era que vivían influenciados por las cosas del mundo. Entonces, había muchas cosas que las hacían en el espíritu y otras que las hacían en la carne. Por ejemplo, una de esas era hablar en lenguas. ¿Sí? Si uno lee 1 Corintios, está hablando amonestaciones contra la idolatría, atavío de las mujeres, hacer todo para la gloria de Dios, abusos de la cena del Señor, ¿sí? Los dones espirituales, tomando la cena indignamente. O sea, Pablo les estaba ofreciendo una serie de instrucciones porque la iglesia de Corintios estaba desordenada, estaban haciendo las cosas como les parecía, Mm, ¿no? Y sí. lo que estamos viendo acá, por eso es lo que Pablo les dijo, pero para nuestra iglesia también es esto. O sea, en una iglesia tiene que haber un balance, ¿sí? No llegar a los extremos, sino hacer mucho de una cosa o mucho o de otra,
sino que tiene que haber un equilibrio. Esa es la palabra, equilibrio. ¿Sí? Y ahí, en el 14, dice, 14 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. O sea, como diciendo, interpreten más de lo que hable. ¿Por qué? Porque si vos interpretás, quiere decir que vos estás entendiendo lo que se está hablando, que es espiritual. Ahora, si uno habla en lenguas por hablar, dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idioma hay, seguramente, en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Ven que lo dice para edificación de la iglesia? Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida oración para poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Porque si bendices solo con el espíritu y el que ocupa el lugar simple de oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Dice, pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Eso está en Isaías 28, 11 al 12. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, es como pasó en Hechos. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los que están afuera, a los incrédulos, porque ellos escuchan ese idioma y lo entienden. Papi, ¿puedo jugar un jueguito más? No, espera. Dice, pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entran en algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando verdaderamente, Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Cuándo os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, o por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y si hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. ¿Sí? Y eso es lo que a veces el pastor dice, cuando hay algún hermano que habla demasiado, ¿no?
Dice, Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de paz. Y entonces la persona entiende y entiende que está actuando en la carne y baja la voz. Porque a veces pasa, ¿no? Que gana la emoción en vez de lo espiritual. ¿Sí? A veces una persona puede hablar en lenguas para mostrarse que habla en lengua, como decía Mm. Pablo. Y no es que está siendo espiritual, sino que está siendo carnal, porque se quiere mostrar ante los demás. Entonces, por eso dice, ojo con esto. No, no es que uno no puede hablar en lenguas, pero justamente tiene que entender el significado del por qué hablar en lenguas. Entonces, cuando una iglesia entiende eso, tiene un equilibrio. El otro propósito es que tiene edificación, ¿sí? Los dones son para edificación de la iglesia, como hoy habíamos hablado. Si no, la gente queda como loca o trastornada, como dice acá. Pero es verdad, o sea, el nuevo, cuando entra a una iglesia, Claro. ¿qué piensa? ¿Están todos locos? Sí. Sí. Ni en el manicomio la paso tan mal. O sea, están todo chapa. Entonces, no. Y bueno, ¿y qué tiene que haber? Sabiduría, ¿sí? Como dice acá. No seáis niños en el modo de pensar, sino maduros. La sabiduría siempre se usa para la operación de los dones espirituales. Todo tiene que ser usado con sabiduría. Por eso está, ¿no? El espíritu de sabiduría. O sea, Dios te da sabiduría para poder usar sus dones, ¿sí? Sabiamente. Pero viene de parte de Dios también. Porque la sabiduría dice que la da Dios. Pero si vos se la pedís. Después control personal tiene que haber. Algunos dicen que no pueden estar callados. Ellos simplemente tienen que decir algo. ¿Sí? Y hay hermanos, hay iglesias que les pasa, no quiero ahondar todo en esta iglesia, pero hay iglesias que les pasa, ¿no? Hay gente que está enseguida y por ahí el pastor quiere hablar y siguen y es un barullo, no es ordenado. O Mm. sea, cuando es algo de Dios, hay orden, como es lo que viene abajo, ¿sí? Hay orden, hay control. Es algo armonioso, ¿sí? Porque uno puede Ujú. hablar en lenguas, pero cuando se acabó, se acabó. No es que sigue, bla, bla, bla. Importante. Sí, Mm. y después dócil, ¿sí? O sea, uno tiene que ser dócil y saber cuando hay un líder está diciendo algo, ¿no? Aquietarse, ¿no? Seguir así. Porque, ¿qué pasa? Algunos, ahí te das cuenta si la persona está en el espíritu o en la carne. Cuando la persona acata la, el reto, por así decirlo, ¿no? Cuando dice, no, hermano, vamos a callarnos, vamos a escuchar la palabra o vamos ahora a sentarnos. No es que siga hablando en lengua y la persona no es dócil, ¿sí? Eso le pasaba en la iglesia, o sea, por eso Pablo lo enseñó, porque en la iglesia de Corinto se estaban confundiendo, estaban haciendo las cosas en la carne, estaban haciendo las cosas mal. Entonces Pablo tuvo que parar la pelota y decirle, paren, hermano, esto no es así. Esto es así, así. Y entonces empezó a explicar y enseñar. ¿Sí? Mm. Discernimiento. Es importante diferenciar entre manifestaciones y reacciones, lo que yo hoy le decía. El que es espiritual entiende cuando una persona está en el espíritu y cuando una persona está en la carne. Cuando una persona tiene un demonio o cuando una persona está haciéndose el endemoniado. Porque también hay algunos que se hacen los endemoniados también. Todo para llamar la atención. Pasa. Con todo. Y bueno, por eso, pero hay que tener también ese discernimiento de decir, pará, hermano, cálmate, controlate. Porque por ahí no está endemoniado, por ahí está llamando la atención. Claro. Y también decir, no, en el nombre de Jesús te sujeto. O persona, no sé, fulanito, volvé en sí, quiero hablar con fulanito, no con el demonio. Porque vieron que a veces el demonio quiere hacer show. Entonces, en esta iglesia yo lo que aprendí fue eso, o sea, acá no se habla con los demonios. Yo en las iglesias trinitarias, o sea, estaba acostumbrado a ver cómo las personas que Sí. hacían liberación hablaban con Sí, los le demonios y hablan. decían, Mm. ¿y Le vos qué hablan. hiciste? Y Cuando contame se le cómo. pregunta cómo entró ¿Cómo te ahí, llamás? ¿Cómo entraste? Ahora, es gracioso porque yo esto todo. cuando lo entendí, ¿cómo voy a hablar con los demonios? Ni Jesús habló con los demonios. ¿Por qué?
Porque son mentirosos. Ujú. Te van a decir una sarta de mentiras y vos te la vas a creer. No te dicen la verdad. Satanás es mentiroso. Entonces, ¿de qué Claro. sirve estar hablando con un mentiroso si te va a decir todo el tiempo mentira? Entonces vos tenés que, en el nombre de Jesús, afuera, pum, No, chao, y se te voy a acabó. decir, No tengo que perder el tiempo con eso. ahora te voy a decir poco vos. Más, más. Conclusión. El Conóceme, poder del papá. Espíritu Santo milagroso opera hoy en la iglesia como en la iglesia primitiva, ¿sí? En nuestra iglesia, yo doy fe que así es. La palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:18. La iglesia comenzó el día de Pentecostés en el primer siglo, pero continúa viva en el siglo XXI, activa, vibrante, con la misma esperanza que aquellos días. La iglesia hoy sirve a su generación. El mensaje del Evangelio todavía es el mismo. Los dones del Espíritu todavía permanecen y operan con poder en la iglesia del Dios viviente. Simplemente hay que ser un canal, ¿no? Hay que ser un canal que Dios te use y que vos puedas ser usado por Él, ¿sí? El No. desafío en esta escuela es a limpiarnos, a despojarnos de todo ese peso, como dicen en Hebreos, ¿sí? Y a ser usados por Dios. Entonces, la oración que nosotros tenemos que hacer es, Señor, ¿cuáles son los dones que vos tenés para mí? ¿Qué dones me querés dar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo trabajar para vos? Cuando Ah, ustedes empiecen a Ay, escribí, preguntar, estaba terminando. amén, cuando ustedes le Bueno, empiecen a estaba ahí. preguntar al Señor esas cosas, Él les va a responder. Su Espíritu Santo les va a dar la revelación de para qué y cómo y cuándo. Así que hasta aquí llegamos, hermanas. Vamos a cortar la grabación.